Y en temas de medio ambiente, Estados Unidos podría terminar por aislarse debido a sus políticas ambientales. Así lo consideran especialistas de la UNAM, quienes aseguran que el principal perdedor de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es la misma Unión Americana. En una conferencia se habló sobre las repercusiones de esta decisión. Ahí, el investigador en cambio climático de la UNAM, Carlos Gay García, advirtió que la principal consecuencia que se producirá es que los Estados Unidos termine por aislarse, ya que Trump regresó a su país al siglo XIX o a principios del siglo XX al pretender recuperar los trabajos relacionados con el carbón, cuando ya el mundo del futuro gira alrededor de las energías renovables, de las energías sustentables. Por su parte, el especialista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Fausto Quintana Solórzano, advirtió que en todo caso los demás países que participan en este acuerdo podrían decidir reducir sus compromisos o no cumplirlos. Ello se debe a que gran parte de la economía global está ligada a la de esta nación y podría traducirse en la reducción de financiamiento internacional.